Hemos invitado al internacionalista Francisco Belaúnde para hablar de dos temas completamente diferentes, aunque ambos tienen que ver con Estados Unidos. El primero es una medida administrativa decidida por demás por el presidente Donald Trump de aumentar el valor de una visa turística para ir a los Estados Unidos. Es la que más se solicita en el Perú y en el mundo, que ahora será pagada en dos fases diferentes. La primera vez, cuando uno postula en los consulados americanos, tendrá que abonar un monto inicial y después, si obtiene la visa, un añadido de $250. La primera vez 185, la segunda 250. En total cuesta la visa para ir a Estados Unidos $435. Díganos, por favor, cuál es la lógica con la que se ha tomado esta decisión y qué países están concernidos por ella. Buenas noches, Francisco Belaúnde. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, creo que hay una lógica ahí, digamos. Primero está el tema de lo que quieren es, digamos, asegurarse que la persona está yendo y se va a ir después de la visa turista. Porque ese monto de $235, ¿no? En principio sería un monto devuelto, en principio, si es que la persona se va, ¿no? Por lo menos es lo que estaba leyendo, no en el caso exclusivamente del Perú, pero estaba leyendo de otros casos que efectivamente se dijo, vamos a pedir un pago por la visa y si la persona se va, pues se le va a devolver, ¿no? No sé si es el caso del Perú exactamente, pero de alguna manera lo que se quiere es hacer efectivamente que asegurarse que la persona se vaya. Después, bueno, se aumenta el costo, tal vez hay una vocación de recaudación, porque no hay que olvidar que Estados Unidos tiene un déficit público muy, muy importante y que podría agravarse con la ley, esta famosa Beautiful Bill, ¿no? BBB, sí. Así es, la BBB, que podría agravarse porque esta ley contiene no solamente un aumento del gasto, sobre todo en materia de defensa y para el ICE, ¿no? Para esta agencia que lucha contra la inmigración ilegal, sino que también prevé pues exoneración de impuestos. Entonces, de alguna manera están buscando otras maneras de recaudar. Una de ellas son los aranceles, ¿no? Los aranceles, y esta podría ser eventualmente otra forma de recaudar. Ahora, la pregunta es qué efectos va a tener eso sobre el turismo en Estados Unidos, ¿no? Y ya he estado leyendo algunas cosas donde se ve que el turismo está comenzando a bajar, mucha gente prefiere no ir, y vamos a ver también qué pasa con el Mundial, ¿no? Porque al final el miedo es que muchas personas puedan, allá en Estados Unidos, que viven en Estados Unidos, tengan miedo de ir al estadio porque pueden haber operativos, ¿no? Operativos de estos agentes anti-inmigración. Entonces, es una cosa bastante curiosa. O sea, parece otra vez una especie de disparo al pie, ¿no? Por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? No otra sería vez. La primera vez. No, ya son varios. Hay un discurso, ¿no? que ha pronunciado el presidente junto al ministro de Defensa el día de ayer, sí, ante generales y almirantes convocados de varios lugares del mundo, sí, que ha horrorizado a algunos sectores de la opinión pública, ¿no? Sí. Hay quienes sostienen que ha dado muestras de cierta debilidad mental. Sí. Eso es lo que he leído en la prensa americana. No, sí, el discurso parece, lo he escuchado parcialmente, si no he leído algunas partes también, parece efectivamente totalmente delirante. Para empezar, el haber convocado, nunca había escuchado que se hubieran convocado a todos los generales de Estados Unidos que están repartidos por el mundo. Eso implica además un gasto muy importante. Y encima les da un discurso una persona que es totalmente novata, porque ese señor el secretario de Defensa es una persona absolutamente novata, ¿no? Entonces, sí, darse un discurso con recomendaciones por ese señor, y después el propio Donald Trump, que va con un discurso donde dice incluso que las ciudades, ¿no? Los militares también tienen que actuar en las ciudades de Estados Unidos y que es un terreno de entrenamiento. Es una cosa de locos, efectivamente. No, y haber calificado la guerra de Ucrania como la más grave y letal que ha enfrentado Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, omitiendo que la Vietnam les costó 50.000 muertos, sí, y que tomó una participación directa de militares americanos, cosa que no es el caso en Ucrania, muchos años. Yo lo que creo que obviamente ese señor es una persona ya de edad, ¿no? Pero por lo visto está teniendo serios problemas cognitivos, ¿no? Porque no es la primera vez que tiene este tipo de dislates, ¿no? Que dice cosas que son absolutamente absurdas, ¿no? Que no corresponden a la realidad. Y también, bueno, puede haber también su relación con la verdad es bastante relativa, ¿no? Hablemos entonces de un tema mucho más complejo, como es el caso del tema palestino.
Hay un plan de paz que se ha publicado, propuesto por Trump y aceptado bajo condiciones por el primer ministro israelí, fruto, parece, de una conversación telefónica, según dice en Estados Unidos, tensa entre Trump y Netanyahu. Es cierto que hace unos días había dicho que él no iba a tolerar la anexión de Cisjordania. Sí. El tema no aparece en el plan de paz porque se refiere solamente a Gaza. Así es. Y parece contar con el apoyo de países árabes vecinos. Sí. Y está destinado a dotar a la población de Gaza, 2 millones de personas, de un gobierno relativamente autónomo, donde habrá una presencia de personalidades extranjeras de los países vecinos, pero también del ex primer ministro Tony Blair, que ha dirigido durante varios años un famoso cuarteto o quinteto que debía negociar sin ningún éxito el tema del Medio Oriente globalmente considerado y que no condujo a nada. Ahora Tony Blair, que fue un brillante primer ministro durante 3 mandatos, se retiró él libremente para dejar como sucesor a su ministro de Economía, Gordon Brown, me parece recordar. Gordon Brown, ahora, díganos qué piensa usted del plan de paz y que está condicionado a que conteste positivamente el Hamas. Se le da derecho a pronunciarse sobre esto, aunque lo que se pide es desaparezcan ustedes de toda forma de poder aquí en Gaza. Bueno, a ver, es un plan, es un plan para empezar bastante impreciso, ¿no? Tiene 20 puntos donde hay muchas imprecisiones, pero en medio de todo, bueno, es algo, ¿no? Y por eso puede efectivamente llevar a una finalización de la guerra, ¿no? Por ese motivo es que ha sido, y además deja abierta la puerta, aunque no lo dice explícitamente, digamos que podría ocurrir necesariamente, pero deja abierta la puerta justamente a que se pueda crear un Estado palestino, ¿no? Entonces, y además, muy importante también que eso significa también dejar de lado la famosa idea de la Riviera en Gaza para millonarios. Que había mencionado hace unos meses. Y lo que implica también no expulsar a la población de Gaza, que era también una idea que ellos tenían. Entonces, viendo este tema, muchos han dicho, bueno, por lo menos es algo que vamos a ver si funciona, pero es mejor de lo que se haya hecho hasta ahora. Tan es así que el propio secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, que ha sido duro sobre la política, y particularmente de Netanyahu, del primer ministro israelí, ¿no? Exactamente. Incluso él la ha apoyado, y también los países árabes que han precisado, bueno, pero tiene que ser un poquito más preciso, sobre todo el tema de la retirada, por ejemplo, de las tropas israelíes, que eso ha quedado un poco vago, ¿no? Por etapas, ¿no? En 3 etapas diferentes. Sí. Ahora, lo de Hamas, según he leído en el diario Haaretz, habían algunos reportes. Hay 2 reportes contradictorios. Leí uno en el Le Monde, en el que decían que ellos estaban muy reticentes porque no había exactamente seguridad que el ejército israelí se retirara después que ellos liberaran a los rehenes, ¿no? Pero que al mismo tiempo Hamas no quiere aparecer como el que se opone al acuerdo. Y por otro lado, en el diario Haaretz lo que leí es que ellos decían que una opción por la cual podían finalmente aceptar es que se iban a liberar una serie de prisioneros palestinos condenados a cadena perpetua. Bastantes. Más de 2.000. Sí. Y entonces para ellos, no, los que están condenados a cadena perpetua son unos 250 más o menos, ¿no? Entonces los demás son gente que ha sido sobre todo capturada tras este asunto del 7 de octubre, ¿no? Los demás son gente que está en prisión hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces parece que para ellos es muy importante simbólicamente, como además es uno de los objetivos que ellos tienen ante los palestinos, según ellos, es obtener la liberación de esta gente. Y según ese reporte, eso podría inclinar la balanza de Hamas a aceptar finalmente este acuerdo. Claro, evidentemente el tema es que finalmente el acuerdo es una rendición, porque implica que ellos también se retiren, ¿no? Entreguen sus armas y todo lo demás. Entonces es muy difícil, pero me imagino que ahora deben haber muchas presiones, me imagino, de los países árabes y sobre todo, bueno, incluso de Turquía, porque hasta Turquía ha aceptado el plan. Tan es así que hay gente en Turquía que se lo reprocha, ¿no?, a Erdogan. No olvidemos que Turquía tiene una postura muy dura con Israel. Sí, ahora llama la atención que el primer ministro israelí haya pedido disculpas por el ataque lanzado contra Qatar. Bueno, lo que pasa es que el gran país negociador el otro lamentan que haya habido un catarí muerto porque los objetivos eran dirigentes del Hamas, que estaban ahí para negociar la paz, justamente, les guste o no, es como ellos que se negocia, ¿no? Bueno, pero claro que es un sapo que se tuvo que tragar porque el propio Donald Trump se lo pide en ese momento, más una escena surrealista, ¿no? O sea, el tipo llamando, el tipo da el teléfono, se lo sostiene,
todo lo que sucede en esa Casa Blanca últimamente parece que es bastante surrealista. Bueno, esa es otra escena bastante particular, donde efectivamente casi por obligación, porque no le quedaba otra, porque Donald Trump se lo pedía, tuvo que llamar al ministro, ¿no? El primer ministro de Qatar a pedir disculpas, ¿no? Sí. Es curioso, ¿no? Y además ahora hay un decreto, ¿no? De Donald Trump donde dice que cualquier ataque a Qatar es un ataque también a la seguridad de Estados Unidos. Claro, obviamente Donald Trump puede decir muchas cosas, puede firmar muchas cosas, pero nunca se sabe lo que al final, si de verdad va a respetar lo que él dice. Pero bueno, por lo menos es un gesto para los cataríes, que me imagino que lo toman como de quien viene, ¿no? O sea, diciendo, bueno, está bien, pero me imagino que no es una seguridad 100%, porque la palabra de Donald Trump, la verdad, que no vale mucho, ¿no? Ahora, el tema de Cisjordania permanece no, presente y es atroz. Y bajo silencio, porque hay un maltrato a personas que viven ahí claro. desde hace miles de años, desde antes de la fundación del Estado de Israel, por cierto, el año 48, y que vienen siendo objeto de una colonización creciente. Y peor todavía, porque ahora tienen los colonos judíos, están incluso montando colonias que son ilegales desde el punto de vista israelí, aunque todas son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, pero incluso están ampliando sus colonias y están atacando a los palestinos que viven a los alrededores, ¿no? Pueden matarlos, no pasa nada con ellos cuando los matan, después pueden destruir sus campos de olivo y cosas por el estilo. Entonces, hay una agresión cada vez mayor contra los palestinos y eso es algo que efectivamente de lo que no se habla mucho, pero ahí está pasando, lamentablemente. Digamos que la prioridad es Gaza por amor. Obviamente. Más de 65.000 personas, efectivamente, sobre todo niños y mujeres. Pero así es. Los Cisjordania es igualmente graves. Muchísimas gracias, Francisco Belaunde, por aclararnos